Si eso es así y ya vivimos el paraíso, ¿por qué cada día aumenta el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano? Si eso funcionara, en lugar de tener 1.900.000 de beneficiarios, tendríamos 1.500.000. Pero ¿cuál es la realidad? Que en el 2006 había 1.200.000 beneficiarios del bono de desarrollo humano. Ahora hay 1.900.000. Es decir, la pobreza ha aumentado en el Ecuador porque hay más pobres que requieren el bono de desarrollo humano. Por lo tanto, esas políticas públicas deben de ser revisadas para fortalecerlas y realmente crear empleo para reducir el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Gracias por contestar. Ahora damos paso a la inquietud de Tamia Esparza y permítanme presentarles. Ella tiene 23 años de edad, es estudiante de Sociología de la Universidad Católica. Tamia, bienvenida a ti también al programa. Adelante con tu pregunta para el candidato. Marcela. Señor candidato, usted ha planteado eliminar el impuesto a la tierra. Como sabemos, en nuestro país los campesinos cuentan con pequeñas extensiones de tierra. ¿No cree que eliminar este impuesto sería beneficiar a los grandes terratenientes y a la clase alta de nuestro país? En primer lugar, para ser precisos, yo he planteado eliminar el impuesto a la tierra rural. Sí, a la no tierra hablo rural. de la tierra urbana. Sí. En segundo lugar, cuando converses tú con todos los agricultores del Ecuador, pequeños, medianos o grandes, no importa qué tamaño tengan, especialmente los pequeños, los que tienen alguna finca de 20 hectáreas. Ellos tienen una gran preocupación respecto del pago del impuesto a la tierra rural, porque no es el único. Tienes que sumarle también la figura aquella del anticipo de impuesto a la renta. Yo estoy de acuerdo con que hay que pagar un impuesto a la renta y que los que más ganan más paguen, pero si no hay renta, no debe haber pago pues de impuesto. Cuando se lo cobra de manera anticipada y el agricultor no tiene renta, se convierte ese pago ya en un pago sobre su patrimonio. Le resta capital de operación, le resta liquidez y por lo tanto es un desincentivo al sector agrícola para invertir, desarrollar y crear empleo en el Ecuador. Yo ahí más bien preguntarle algo. Yo estoy de acuerdo que las personas que tienen más deberían pagar más, ¿no es cierto? Es de acuerdo también cada uno de las posibilidades que uno tenga. Pero más bien ahí hablar, ¿no es cierto?, del tema de la incentivo, ¿no es cierto?, a la producción agrícola. Mi gran preocupación es cómo es que las tierras están concentradas en pocas manos. ¿Usted ha pensado en una política para poder redistribuir las tierras en el país? Y sobre todo, tomando en cuenta que una de las principales cosas que ha planteado usted y su movimiento es no afectar a las libertades, y entre esas está la libertad de la propiedad. Bueno, por supuesto que sí. Nosotros creemos en la propiedad privada y vamos a respetar la propiedad privada y mantener la seguridad jurídica de esa propiedad para estimular la inversión. Ahora, respecto de tu inquietud, el agricultor tiene un peso muy grande hoy. Primero, hay ausencia de política agrícola en el país. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo una gran cosecha de maíz. ¿Qué hizo el gobierno? Permitió la importación de maíz. ¿Qué consecuencia produjo? Que el precio del quintal de maíz, que estaba en $18, cayó hasta 8, hasta $10 y causó una gran pérdida a los agricultores. Y encima tener que pagar un impuesto por lo que no ganaron, más el impuesto a la tierra. Y hay un tercer impuesto que los agricultores pagan, el impuesto a la delincuencia, porque bajo las políticas de seguridad está prohibido portar armas para un civil. Y entonces los delincuentes saben muy bien que el agricultor que está durmiendo en la finca con su esposa, sus hijos, sus hijas, está desarmado. Los asaltan, les roban las cosechas, la maquinaria, los insumos y por lo tanto también tienen que asumir el costo de la delincuencia en el Ecuador. Tenemos que pensar mucho en el sector agrícola del país. ¿Por qué? Porque provee el 28% del empleo en el Ecuador. Es necesario promover políticas públicas que estimulen la inversión en la agricultura del país para generar empleo, fundamentalmente. ¿Por qué el empleo? Porque el principal problema del Ecuador es la pobreza, caracterizada, como ya lo dije, por 4,5 millones de ecuatorianos con ingresos menores a $75 al mes. Se nos acaba el tiempo, por favor. Les debo algunas preguntas, por favor, adelante. Sí, frente a esta transición de este modelo agrícola que ha estado retaseado la tierra para los pequeños campesinos, ¿cuáles van a ser sus políticas para garantizar la soberanía alimentaria en el país?
Bueno, ya lo he planteado. La soberanía alimentaria se va a garantizar con una abundante producción agrícola del país. Si tenemos abundantes alimentos en el país, pues vamos a garantizar eso. Por eso, no vuelvo a repetir, en mi gobierno, en primer lugar, vamos a tener un ministro de Agricultura que sea agricultor, que conozca el sector. Yo respeto a los poetas, me gusta leer poesía, pero los poetas no saben de agricultura. Hay que nombrar a un agricultor. Hay que eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta. Hay que eliminar el impuesto a la tierra. Una de mis propuestas, llevar agua al agro, que es un elemento fundamental, el agua para la producción agrícola. Hay que realmente definir, redefinir, repensar una política de seguridad para que el agricultor tenga protección frente a la delincuencia y llevar a cabo una política sensata para evitar que en el momento que hay una gran producción de maíz, no se permita pues la importación de maíz, porque eso es una mala pasada para los agricultores, que se le caiga el precio abajo. Yo ahí más bien quiero como aclarar la duda otra vez, ¿no? Un poco decirle, ¿no es cierto?, que uno de los temas es, ¿no es cierto?, el tema de la libertad. A mí eso me parece un tema esencial que se ha topado en todos los candidatos ahora. Y yo otra vez le vuelvo a preguntar el tema de la redistribución de tierras, porque tiene que ver con el tema de la propiedad privada, cómo eso afecta a cada una de las personas que tienen su propiedad y sobre todo cómo lograr este gran incentivo agrícola cuando hay muchos espacios, muchas tierras que no están produciendo. Entonces, ¿cómo hacerlo que las tierras produzcan sin afectar a la libertad de la propiedad privada? Bueno, para que las tierras produzcan hay que tener una política agrícola como la que yo propongo, precisamente para que haya el estímulo de invertir en aquellas tierras agrícolas de vocación agrícola que hoy están subutilizadas. Por supuesto, hay que estimular la agricultura. Ahora, a ti te preocupa la distribución de la tierra, a mí me preocupa el empleo en el Ecuador. El empleo en el Ecuador. Necesitamos crear 4 millones de empleo en el país. Y ese es un objetivo no de un gobierno, es un objetivo de mediano y de largo plazo. Eso no lo va a poder hacer un solo gobierno en 4 años. El que lo diga está mintiendo. Gracias. Regresamos ahora tengo una pregunta para usted y con más inquietudes. Después de la pausa estará con nosotros María José Benítez. También tienes una pregunta para el candidato. ¿Qué temática abordarás? Sí, Marcela. Yo quisiera preguntarle sobre los procesos de admisión en las universidades públicas. Educación. Nos quedamos con eso y regresamos después del corte comercial. En Quito, las mujeres dedican más tiempo a las tareas domésticas que en Guayaquil.